La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. La fe que celebramos tiene el propósito. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero comenzar agradeciendo su asistencia en la fe que celebramos. Les saluda Carolina Fuentes Ayala. Estamos transmitiendo en vivo vía internet desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. El tema de hoy es continuación de lo que hemos venido hablando en la sesión anterior y pues que hoy con mucho gusto, mucha alegría les comparto. Liturgia de las horas. ¿Quién está llamado a celebrar? Y les comparto que durante el tiempo que estuve preparando este tema, pues me doy cuenta que hay mucho por compartir. Liturgia de las horas es muy extenso. Esto pues nos abarcaría muchísimo tiempo. Es increíble la riqueza de la liturgia de las horas. Pues con la ayuda del Espíritu Santo dije voy a compartirles algo un poco breve, sintetizado en relación a nuestro tema. Pues bien, la liturgia de las horas, hermanos, es algo que pertenece a la entraña de nuestra vida y no solo corresponde a la vida monástica, es decir, los sacerdotes, monjas, religiosos, religiosas, obispos, seminaristas, sino que de acuerdo a la exhortación que hace el concilio, nos dice que es la oración de todo bautizado. Ahora todos llamados a participar de la liturgia de las horas. Pues bien, objetivo es descubrir que la celebración de la liturgia de las horas desde sus inicios fue la oración de toda la Iglesia, que con el tiempo se fue dejando solo a los consagrados y que ahora está ya la invitación para que todos participemos de su gran riqueza y fuente de vida espiritual. Todos así somos llamados para tener esa gran participación dentro de este rezo. Pues bien, te invito para que te quedes aquí, sigas en sintonía en la fe que celebramos. Ayúdanos a compartir y juntos conozcamos más de la riqueza de la liturgia de las horas. Iniciemos juntos diciendo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de María Santísima. Ven Espíritu Santo, quiero ser siempre dócil a tu voz, vivir al soplo de tu amor. Transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Por Cristo nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues para iniciar nuestro tema, quisiera que nos pudieras responder con estas preguntas. ¿Alguna vez tú has celebrado la liturgia de las horas en comunidad, en tu parroquia, quizá con tu grupo parroquial? ¿Conocías tú esta oración? ¿Alguna vez la has celebrado con tu familia? Muchas preguntas, hermano, muchísimas preguntas por atender, muchísimas preguntas por responder. Ojalá pues nos pudieras comentar algo al respecto a través del chat, que desde ya está disponible para que en el momento que tú lo dispongas nos envíes tus mensajes, tu respuesta, tu saludo, que con muchísimo gusto atenderé. Pues bien, hermanos, viendo sus mensajes, que siempre es de gran alegría
estar ahí viendo qué nos envían, sus saludos, etcétera, pues viendo estos mensajes me da a mí muchísimo gusto que en realidad en diferentes parroquias se celebra, se realiza este rezo de la liturgia de las horas. Y lo veo, nos comenta Yola Jiménez de la parroquia de la Sagrada Familia de Villa de las Flores, nos dice que ellas rezan laudes con la Orden Tercera Mercedaria. También Lupita Rosas Velázquez, ella nos dijo que se une ella en ocasiones en la Sagrada Familia de la Unidad Morelos en Coacalco para laudes. Leti Rivero nos comparte que ellas se reúnen en la Capilla Rinconada en San Felipe, que pertenece a la parroquia de San Rafael Arcángel. También nos comenta Sonia González de la parroquia San Mateo Apóstol. Ella nos dice que diario hacen laudes en compañía de su sacerdote. Pues hermanos, qué gran bendición que realmente en diferentes comunidades, parroquias, se está ya llevando a cabo este rezo de la liturgia. Y pues también no queda por más también decirles que nos encomendamos a sus oraciones, pidiendo a Dios siempre por la evangelización, para que así Dios siga concediendo abundante fruto a su tiempo. También envió un saludo muy grande a la niña Evelyn Guadalupe Mondragón. Dios en su infinita misericordia le conceda pronta recuperación. También por nuestros hermanos enfermos de aquí de nuestra comunidad, por Marisol Telles Rojas, por Hortensia Guillén, seguimos en oración y por todos los enfermos, pidiendo a nuestro Señor Jesucristo, toque enfermos. Hoy es el día, Señor, acompáñanos, toca enfermos para nuestra sanación corporal y espiritual también. Te lo pedimos, amén, amén, Señor Jesús. Pues bien, esperamos sus respuestas, ojalá nos pudieran comentar un poco, compártenos un poco al respecto de las preguntas que ya te mencioné. Y también pues ayudemos, vamos a compartir el tema de hoy, que con mucho gusto, mucha alegría, hoy Dios me concede la gracia de poder compartir con todos ustedes este hermoso tema. Y damos las gracias también a nuestros hermanitos que ya se incluyeron desde el inicio, Julio Cesario, Anita García, la madre Ivonne Huerta, muchísimas gracias, Brenda Yáñez, muchísimas gracias, Graciela Yáñez, Maru Díaz y María Sánchez. Muchísimas gracias en verdad por acompañarnos y pues como siempre deseando que este tema les sea de gran ayuda en su crecimiento espiritual. Pues bien, al inicio la liturgia de las horas era celebrada pues por toda la iglesia. Después solo la celebran los presbíteros y consagrados. Ya a partir del Concilio Vaticano II resalta entonces ya ese sentido eclesial. Todos llamados a participar, a celebrar la liturgia de las horas. Todos los bautizados, ese todo encierra a todos. Por su naturaleza, la liturgia de las horas es una celebración de la Iglesia. Y veámoslo así. Dios en la liturgia de las horas. Dios acompañándonos en la vida, acompañándonos toda la jornada, desde la mañana hasta la noche. En cada día de nuestra vida, ahí está nuestro Dios. Dios es nuestro acompañante. Él nos ilumina, nos corrige, nos abre horizontes, nos introduce en el misterio de la redención y también de la salvación. Todo esto a través del año litúrgico. Recorriendo todo ese rezo, que también lleva un orden, una preparación, ahí está nuestro Señor. Y nosotros vamos a caminar al lado de Él, agarrándonos, tomándonos fuerte de sus manos. Pues tenemos todo lo que podemos querer en esta oración, que también se nos da como un don. Dios nos convoca a unas horas determinadas. Es la oración de la comunidad cristiana que vive el misterio pascual de Cristo cabeza y de los miembros
en el ritmo diario, en ese ritmo semanal y anual del tiempo. La iglesia naciente, entonces vemos, la iglesia naciente tenía conciencia ya desde entonces de ser una comunidad orante. Así nos lo indica la cita bíblica de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Ya cuando más tarde se organizó entonces el rito diario de la oración, la liturgia de las horas reunía a toda la comunidad eclesial en esa alabanza matinal. Y en la alabanza vespertina también, el obispo, los presbíteros, los ermitaños, las vírgenes consagradas y los fieles en general, solo después de un tiempo. Ahora, la liturgia de las horas se fue entonces limitando al clero de la catedral y a los monjes, dos expresiones fuertes que daba de la iglesia por cuanto el pueblo fue buscando su expresión orante propia, paralela al oficio divino. El Concilio Vaticano II entonces restauró ya el sentido eclesial de la liturgia de las horas. Veamos qué nos dice la Sacrosanctum Concilium en el numeral 84. Dice así: por una antigua tradición cristiana, el oficio divino está constituido de tal modo que todo el curso del día y de la noche sea consagrado por la alabanza a Dios. En todo momento. Entonces ya el Concilio Vaticano lo ordena para que durante todo el momento, en horas exactas, precisas, se esté en alabanza continua a Dios. Ahora, cuando los presbíteros y las personas delegadas por la voluntad de la Iglesia a ese fin, o también los fieles en unión con el presbítero, ejecutan religiosamente ese admirable cántico de alabanza, todos unidos en comunidad en esa alabanza a Dios, orando en forma aprobada con el esposo, o mejor dicho, es la oración de Cristo con su propio cuerpo al Padre Celestial. En los decretos acerca del oficio, pues el mismo concilio muestra una mayor apertura en relación con los laicos, de nuestra participación, hermanos. Y nos dice así entonces la Sacrosanctum Concilium número 100. Cuiden los pastores de almas que las horas principales, especialmente las vísperas, los domingos y los días de fiesta más solemnes, estos se celebren en comunión y en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos ya estamos llamados en unión, en comunidad, para este rezo. Se recomienda también que los laicos celebren el oficio divino o con los presbíteros o reunidos entre sí, e inclusive cada uno en particular. Muchas veces por alguna razón pues no podemos salir, pero ya desde nuestra oración interior particular ya nos unimos a ese rezo con toda la comunidad. Y ya a partir de entonces de esa orientación conciliar, la ordenación general de la liturgia de las horas, entonces habla acerca de las personas que celebran en la liturgia de las horas. Ordenación general, puntos 20 y 32. Ahora, ese encuentro en el que Dios nos convoca, en el que Dios nos habla y nosotros le hablamos a Él. Porque ese encuentro se va a dar como un diálogo, no es un monólogo. Es un diálogo en el que Dios nos convoca, nos reúne, Él nos habla y nosotros como pueblo vamos a responder. Y más bien, es Cristo en nosotros que le habla a Él. Nosotros somos esa voz de la esposa. Oración litúrgica es la oración de la iglesia. Oración que hacemos también en nombre de la iglesia. Más que obligación, es vocación. ¿Por qué se habla de obligación? Porque en algunas veces se dice, oímos, bueno, es que nos toca, debemos, pero no, hermanos, ya que en esa obligación, fíjense, encontramos la vida que nos transforma y nos reconstruye, nos reaviva, nos anima en cada momento y nos va transformando en Cristo. Asimismo, ¿por qué? Porque Cristo
se une a nosotros en la oración. Y nosotros somos esa voz, le prestamos a Cristo nuestra voz para que unidos oremos al Padre Celestial. Y así pues entonces en lugar de hablar de una obligación, la oración parece más bien como vocación, ese llamado que tenemos. La obligación entonces, de la obligación brota la vocación eclesial, el llamado que tenemos a reunirnos en comunidad en la liturgia de las horas. Pues bien, esta oración está unida también a esa oración personal, no privada. No confundamos, porque en cuanto a bautizados, no tenemos nada que sea propiamente nuestro, sino que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, afecta para bien o para mal al resto de los bautizados. Entonces, podemos decir, también mi oración personal, aunque sea, como dice Jesús en el Evangelio, entra en tu cuarto y en lo profundo ora al Padre que ve en lo secreto. Entonces puedes decir, mi oración será mi habitación, en mi habitación, y nadie me verá en esa oración. Pero, como bautizado, entonces tengamos esa conciencia de que como bautizados nos vamos a unir a todo el conjunto de bautizados y a la iglesia. Entonces, por ello, es una oración personal, no privada. La liturgia de las horas también nos introduce a la oración continua. Poco a poco, hermanos, vamos viendo ese rezo continuo. Esto nos mueve al constante camino de esa búsqueda, de esa oración continua. Ya San Pablo nos dice, orad constantemente. La liturgia de las horas entonces nos facilita poder vivir esa realidad. ¿A quiénes? A todos los bautizados. Y estamos hablando también de una oración que es liturgia. La liturgia es la fe celebrada, con lo cual entonces lo que rezamos es los misterios de la vida de Cristo. Celebramos ahí la fe que profesamos también. Es la Iglesia quien celebra en sus diversas expresiones. Pues bien, desde la asamblea de la Iglesia Catedral que se reúnen hasta el encuentro de la pequeña iglesia, la familia, queda claro así, entonces, que la liturgia de las horas es la oración que va dirigida a todo cristiano, a todo el cuerpo de la Iglesia. Y también tengamos claro que como las otras acciones litúrgicas, no es una acción particular, no es algo privado. El carácter eclesial de su celebración aparece principalmente cuando la realiza la iglesia particular con su obispo. Él, rodeado de sus presbíteros y ministros, que esté verdaderamente sobre la iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica. Aunque no está presente el obispo, el capítulo de los canónigos u otros presbíteros, pues tal celebración debe siempre hacerse considerando esa realidad de las horas y en cuanto sea posible con la participación de todo el pueblo. Hay que procurar también que la comunidad parroquial se transforme en una comunidad orante, además de la celebración también de los sacramentos, y que forma parte de la misión de los que han sido investidos de los ministerios ordenados. Es función entonces de los que han recibido el orden sagrado, o también que han sido investidos de una particular misión canónica, convocar y dirigir la oración de la comunidad, para que todos los que se encuentren bajo sus cuidados vivan unánimes en la oración. Pues bien, es tener este cuidado, reunir al pueblo, independientemente pertenezcan a un grupo, etcétera, hay que reunir al pueblo, hay que exhortarlos, hacerles ese llamado para que se reúnan en comunidad y así realizar este rezo. Invitar a los fieles,
formarlos con la debida catequesis para una celebración comunitaria. Al iniciar a leer la liturgia de las horas, miren, es la liturgia de las horas para nosotros los fieles, ¿sí? Y podemos pensar, pues, ¿cómo la empiezo a leer? ¿Cómo le voy a hacer? No es algo sencillo, hermanos, pero tampoco es algo imposible, ya que con una buena formación, pues vamos a llegar a entender todo, parte por parte, acercándonos, no sé, a lo mejor a nuestro sacerdote parroquial, a un laico bien preparado que nos pueda instruir en el rezo. Pues así, esta es la finalidad, para invitar a los fieles, formarlos con la debida catequesis para esa celebración comunitaria. De las principales partes también de la liturgia de las horas, sobre todo pues darles a conocer cuáles son esas horas fuertes, en qué días es más importante celebrar, por ejemplo, los domingos y fiestas, enseñarles a participar de esta oración de una manera importante, necesaria, para que de tal modo pues se haga una oración auténtica. ¿Por qué? Auténtica, porque una vez que ya son formados, una vez que ya fueron instruidos, los fieles se van a incorporar a la oración de una manera formal, como debe de ser. Y así lograrán hacer que esa oración sea auténtica, vivida de manera plena. Por eso es importante esa debida instrucción previa para entender el sentido cristiano de todo lo que contiene. Ahora, de modo así que poco a poco sean llevados a un mayor gusto y práctica en la oración de la iglesia. Una vez que ya está uno más adentrado, uno se va entusiasmando más por realizar este rezo. Pues bien, continuamos hablando con las comunidades de canónigos y religiosos. Ellos, fíjense, asumen por regla o constituciones la oración de la liturgia de las horas, íntegramente o en parte, ya sea en común, ya sea en un rito particular. Ellos son llamados para la realización de esta liturgia de las horas y representan de un modo especial a esa iglesia, a nuestra iglesia orante. Muestran más plenamente entonces la imagen de la iglesia que sin interrupción y al unísono alaba al Señor. Ellas cumplen particularmente mediante la oración el deber de colaborar mediante este rezo y colaboran así en la edificación y progreso de todo el cuerpo místico de Cristo y en bien también de las iglesias particulares. Eso vale también para los que se dedican a la vida contemplativa. Así nos lo indica la ordenación en el número 24. Ahora, la oración comunitaria de los clérigos, los ministros sagrados, ellos están invitados de un modo especial, se podemos decir, cuando conviven en comunidad o también cuando ellos se reúnen a celebrar comunitariamente por lo menos alguna parte de la liturgia de las horas, sobre todo laudes y vísperas. Los religiosos no obligados a la celebración comunitaria, también a ellos se les recomienda vivamente la celebración de la liturgia de las horas en común. A los religiosos de ambos sexos y a los miembros de cualquier instituto de vida consagrada, no obligados a celebrar a la celebración comunitaria, pues también a ellos se les recomienda encarecidamente que se reúnan entre sí o con el pueblo también para celebrar juntos la liturgia de las horas, al menos también en parte. Punto 26. También están llamados los grupos de laicos, finalmente. La ordenación habla que por algún motivo pues se reúnen. También nos habla de ese llamado a la oración en familia, cómo se vive en familia. Los grupos de laicos en cualquier lugar que se encuentren reunidos, pues ellos están invitados a cumplir esta función de la iglesia, celebrando una parte de la liturgia de las horas, sea cual fuere el motivo por el cual se han reunido. Ahora, la oración, el apostolado o cualquier otra razón
conviene que aprendan entonces a adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad. Ante todo, en la acción litúrgica. Y tengan pues así presente que mediante el culto público y la oración alcanzan a toda la comunidad y pueden hacer mucho por la salvación del mundo. Este rezo también tiene su finalidad, su objetivo, estar intercediendo, pidiendo por, y aquí nos muestra la ordenación, pues nos dice que conviene, ¿verdad?, que para esa adorar al Señor Padre en espíritu y en verdad, ellos mediante la oración, mediante esa oración pública, pues también toda la comunidad está en oración, pidiendo por la salvación de todo el mundo. En el número 27 también nos dice, finalmente conviene que la familia como santuario doméstico de la Iglesia no solamente rece a Dios en común, sin que celebre además de eso algunas partes de la liturgia de las horas, según parezca oportuno, integrándose con eso pues más plenamente a la Iglesia. Una vez que nosotros hacemos esa oración en particular, nos vamos a reunir a preparar para vivirla en comunidad, haciendo presencia en la Iglesia, y así todos reunidos en esa oración. Aquí también me llamaba la atención, pues fíjense algo muy hermoso. Cristo hace su oración por medio de nosotros. O sea, en nosotros, cuando estamos en oración, es Cristo el que está orando. ¿A poco no es algo de llamar la atención, hermanos, de reflexionar? Cuando uno está en oración, es Cristo, se une con todos nosotros, pidiendo y ofreciendo esa oración al Padre Celestial. Pues bien, esta oración también es confiada, fíjense, muy importante, a los ministros ordenados. Esto es de manera tan especial que aunque no haya pueblo, pues deberán celebrarla, obviamente haciendo las necesarias adaptaciones. Número 28. ¿Por qué? Miren, porque la liturgia de las horas se reza en comunidad, con pueblo, porque tiene varios momentos en que es un diálogo, habla y hay respuesta. Pues como se les confía a los ministros ordenados, ellos la van a hacer, aunque no haya pueblo, ellos están en continua oración. La Iglesia a ellos les encarga la liturgia de las horas, a los ministros ordenados, para que esta misión de la comunidad pues sea desempeñada al menos por ellos. Entonces aquí viene el interrogativo, ¿verdad? La interrogante, que quizás algunos no la hacen, pero ellos están en continua oración por nosotros. Claro que no podemos decir, bueno, como ellos están en oración, pues yo ya no hago oración, ya hay quien la haga por mí. Inclusive algunos dicen, tú que estás más cerca de Dios, el Padre que está más cerca de Dios, ora por mí. No, hermanos, todos estamos llamados a unirnos en comunidad para el rezo de estas oraciones. Los ministros ordenados de una manera especial, de una manera más segura y constante. Y la oración así de Cristo, pues pueda continuar sin cesar en la Iglesia. El obispo, ahora vemos, el obispo, como representa a Cristo de un modo eminente y visible, debe ser él el gran sacerdote de su grey, ya que de él en cierto modo pues deriva y depende la vida de sus fieles en Cristo. El obispo entonces debe ser el primero de su oración. Él está en continua oración por nosotros. Al celebrar la liturgia de las horas, pues se hace siempre en nombre de la Iglesia y por la Iglesia que le ha sido confiada. Entonces aquí nos damos cuenta. El obispo ora, reza por nosotros continuamente. Luego vienen los presbíteros, unidos al obispo y a todo el presbiterio. Los presbíteros, representantes especiales, también ellos de Cristo sacerdotes. Ellos también están llamados a vivir, a celebrar la liturgia de las horas. Ellos participan de la misma función y ruegan a Dios por todo el pueblo que también les ha sido confiado.
e inclusive también lo hacen por el mundo entero. Todos ellos lo desempeñan por el ministerio, pues, de buen pastor, que ora por los suyos, para que tengan vida y sean perfectos en la unidad. Todas estas oraciones, si nos damos cuenta, se enfocan a la comunidad, a que debemos de rezar unidos, y esta es la oración por excelencia en la liturgia de las horas. Ahora, el mandato de la Iglesia nos dice, oren todos los días, al menos la parte de la liturgia que la Conferencia Episcopal haya establecido. Punto 30. Bueno, pues los religiosos obligados también a la liturgia de las horas mediante la vida comunitaria en la caridad, en esa caridad fraternal, llamados también a ser signos y testimonios de la Iglesia. Por eso ellos también están invitados a expresar su comunión mediante este rezo, la liturgia de las horas. Y los laicos, finalmente, también en general se les recomienda que celebren al menos algunas partes de la liturgia de las horas, inclusive solos para prepararnos a esa reunión comunitaria. Número 32. Y pues así es como la Iglesia toda está llamada a vivir como una comunidad orante en todo momento. Vivir esa vocación. Entonces aquí entendemos, surge de esa obligación, surge esta vocación. Una obligación más o menos exigente, según el grado de conciencia de la gracia de su vocación. Entonces no la sentimos como una obligación, sino como parte de nosotros, parte necesaria, porque debemos de hacer esa oración, para conocer y pues así enfocarnos en toda esa riqueza que recibimos a través de ella. Bien, según los servicios a los que en ella nos dice, están las personas llamadas. Según quienes somos llamados, pues aquí viene el llamado para todos. Según la intensidad de signo visible de la Iglesia, a la cual estamos llamados a vivir. Ahora también, es muy importante reflexionar sobre los distintos elementos que integran la oración de la liturgia de las horas. Esto con el fin de valorar su sentido de cada uno de ellos y aprovechar cada vez más su riqueza. La liturgia de las horas está formada, hermanos, por varios elementos. Como les decía al principio, mucho que comentar, mucho de dónde tomar, que uno dice, pues, qué es importante, qué no, y llega a la conclusión uno de que todo es importante. ¿Qué voy a compartir? Pues vamos poco a poco. Los elementos de la liturgia de las horas, por ejemplo, conocer a profundidad los salmos, el título, todo esto tiene un significado. Las antífonas, las sentencias, las oraciones, los salmos, el gloria, los cánticos del Antiguo Testamento, laudas Nuevo Testamento, vísperas, los cantos evangélicos, el canto de Zacarías, María y Simeón, los himnos, la lectura de la palabra de Dios, las preces, el Padre Nuestro, la oración conclusiva. Pues todo esto tiene una profundidad que con el favor de Dios posteriormente, pues te hablaré de cada uno del significado de estos elementos. Es muy importante conocerlo, porque podemos rezar, pedir las antífonas, las oraciones, pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces no entendemos ni lo que estamos haciendo. Pues bien, vamos a hacer una breve pausa para dar respuesta a sus mensajes, saludos que tan amablemente nos comparten. Gloria Sánchez nos dice, muy buenos días. Dios con nosotros, amén, así sea. La Madre Ivonne nos dice, buen día, muchísimas gracias, Madre Ivonne. Anita García nos dice, buenos días. Mónica Páez nos dice, buenos días, en lo personal realizo laudes y vísperas. Y claro, es en lo personal, no en lo particular, porque como bien nos dice Moni Páramo nos dice que ella lo reza
todos los días unidos como bautizados a los demás bautizados. Emily Claudia Cordero Rodríguez nos envía una rosa. Brenda Yáñez nos dice muy buenos días a todos. Graciela Yáñez nos dice buenos días, pido oración por los que no tienen trabajo. Dios conceda en su infinita misericordia proporcionar los medios para que se abran las puertas para el trabajo. Mont Páez nos dice por el señor Ramón Solís para que acuda al llamado de Dios con tranquilidad y fe. En el nombre de Dios lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Teresa Celina Rodríguez nos dice, buenos días, muy feliz día. Leti Rivero Viveros nos dice, buenos días, bendecida semana en compañía del Espíritu Santo. Amén, amén. Baraquiel nos dice, buenos días, ¿cómo están? También, pues, Graciela Yáñez nos dice, buenos días, pido oración por los que no tienen trabajo. Y Ángel Flores también nos envía saludos. Ángeles Robles Muñoz también nos dice excelente día. Lourdes Barrera también nos da los buenos días. Muchísimas gracias y esperando, ¿verdad?, que ya desde estos momentos pues empecemos ese día con nuestro rezo de laudes, quien no lo realiza. Y sí, es válido leerlo en particular, no es privado, ya que esta manera de rezar en particular nos va llevando a esa comunidad. Lucy Torres, hola Lucy, nos dice saludos, te envío un abrazo con mucho cariño, Dios te bendiga siempre, gracias por tu gran labor. Y Ángeles Flores Cortés nos dice buenos días, Caro, bendecido día para todos. Muchísimas gracias, hermanos en Cristo. Esperamos también compartir, que nos ayuden a compartir y también agradecemos infinitamente a Baraquiel, nuestro hermano aquí en la cabina de San Juan Diego, nuestro hermano en Cristo, nos dice buenos días, Caro, gracias por compartir. Gracias a todos ustedes, hermanos, que pues nos animan a seguir en estas evangelizaciones, en este servicio. Pues bien, conocer cada uno de los elementos es algo que tiene mucha importancia y muy necesario. La liturgia de las horas, entonces ha ido cambiando a lo largo de los siglos, pero eso sí, se ha mantenido constante algo, el hecho de que todos los días, en distintos momentos, que son practicados entonces desde los orígenes, los cristianos se han reunido a rezar. Toda la vida, hermanos, se han reunido, qué bonito también es sentir esto. Y esto no solamente empieza con el judaísmo, sino que podemos hablar aquí de una prehistoria de la oración cristiana. Es decir, el pueblo judío tenía unas horas que iba a rezar de manera formal. Y nos damos cuenta que los lugares de oración pues eran variados. Se oraba en el templo, después del destierro, en la sinagoga, en la propia casa, en el campo. Entonces vemos que el judío tiene la conciencia de que todo lo ha recibido de Dios. Y al decir todo, es todo, todo le viene de Dios. Y cada uno de nosotros entonces estamos llamados a tomar esa conciencia. Porque difícilmente entonces yo, tú, cada uno, pues se volvería a alguien del que no se tiene convencimiento. Por ello es importante tener esa fe, ese acercamiento a Dios, que de Él nos viene todo. El alimento, el trabajo, el día, la salud, el trabajo, todo nos viene de Dios. Todo nos viene de Dios. Y quitar esa frase errónea que muchas veces vemos. Yo lo hice porque yo lo tengo por mi trabajo. Yo lo hice porque es mío. No, hermanos, tener esa conciencia como el judío, que todo nos viene de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esa conciencia, ese convencimiento, por convicción, que todo lo recibimos de Dios. Y cada uno de nosotros entonces debemos de ser consciente de ellos, de que lo necesitamos para vivir, que Dios es quien sustenta mi vida en cada momento. Como lo menciona el salmista en el Salmo 62, que nos dice, oh Dios, tú eres mi Dios y por ti madrugo.
aprender de los salmistas. El Salmo 23, que también lo conocemos, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Salmo 121, que dice, dirijo mi mirada hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y muchísimos más pasajes bíblicos, salmos, que nos muestran ese amor de Dios hacia nosotros en todo momento a través de la oración. Convencidos nosotros, teniendo esa fe en Dios, así vamos a vivir en espera de lo que Él nos quiera dar, en espera de lo que Él nos quiera conceder. Ser conscientes también, entonces, aquí algo muy importante, que nuestra oración no tiene sentido, fíjense, sin unción, sin conversión, sin justicia, porque estas actitudes van a la par con la oración. Entonces, las actitudes del orante deben de ser la humildad, el arrepentimiento, el agradecimiento, la confianza, el sentir también que uno ha sido elegido y que Dios ha hecho esa alianza con nosotros y ya está Dios con nosotros. Entonces nosotros le vamos a pedir todo. ¿Por qué? Porque ya tenemos confianza en que Dios es nuestro Padre amoroso. El sentirse que uno ha sido elegido y que Dios hace esa alianza con nosotros. Pues bien, en tiempos de Jesús, hermanos, la oración, hablemos un poco, pues los evangelios, como bien nos dice cómo Jesús cumplió con la prescripción del judaísmo. Entonces ahí podemos deducir que pues cuando Jesús fue presentado en el templo, que cuando fue circuncidado, que peregrinó a Jerusalén, que celebró la Pascua y demás fiestas. Así entonces podemos darnos cuenta que Él oraba como oraba su pueblo. Oraba las oraciones judías al levantarse, a mediodía, por la tarde, y también se nos narra en los evangelios específicamente en los momentos que se retiraba Jesús a orar, al amanecer, a mediodía, por la tarde, en la noche, incluso que pasaba la noche en oración. También, como nos lo recuerda la ordenación general de la liturgia de las horas, Jesús oró en los momentos claves de su misión, de esa misión mesiánica. Cuando Él iba a emprender, a iniciar una misión, siempre entonces esta oración precede a cualquier acto o misión importante de Jesús. Nosotros, a ejemplo de Jesucristo, pues también debemos de contemplar eso, tener presente la oración antes de comenzar a realizar cualquier actividad de nuestra vida. Pues bien, Jesús es un gran pedagogo, ese pedagogo de la oración, porque nos enseña cómo debe de ser la oración. Y en eso recoge también parte de la tradición judía. Tiene que ser, fíjense, una oración continua, humilde, atenta, perseverante y confiada en la bondad del Padre, abandonándonos a su voluntad. Una oración pura de intención, concorde con lo que es Dios. Y también nos dice que Jesús oraba en lugares variados, pero siempre Él nos dice hacer una oración hecha con ostentación, recordando la parábola del publicano y del fariseo. Ahora, la oración de Jesús es que es dirigida al Padre por el Hijo en el Espíritu, y siempre deberá ser presente en nuestra oración, así, entonces, esa oración trinitaria. Pues bien, para concluir con el tema de hoy, del cual hay mucho que hablar, yo los invito en verdad para que se acerquen a sus parroquias, independientemente hagan su oración, sus laudes, de manera privada. También hay que incorporarse a esos rezos en la iglesia, con el pueblo. A mí me queda aquí invitarles para que se llenen, absorban toda esa riqueza a través de la liturgia de las horas. Valorar las horas del oficio divino más importantes, laudes
en la mañana, nos dice, es la memoria de la resurrección. Santificar la mañana. Ya desde la mañana estamos tomados de la mano de Dios. Vísperas, memoria de la redención, es la acción de gracias por el día, el trabajo que concluye. Conoce su sentido teológico para que pues seas fuerte de espiritualidad. Y también esta oración pues es eso, es una fuente de santificación para todo fiel cristiano. Te va a llenar, te va a ayudar en tu espiritualidad. Y también podemos decir que la necesidad del ser humano es sentir esa presencia de Dios en cada uno de nuestros momentos, en nuestra vida. Todo esto es algo inherente en Él. Tenemos esa necesidad de Dios. Como fiel cristiano, acudamos a nuestras parroquias, dejémonos instruir. A lo mejor hay sacerdotes que dan estos cursos de liturgia de las horas, que rezan con el pueblo o con la ayuda de algún laico bien preparado para que te pueda ayudar y tú puedas ser enriquecido con esta gracia de leer el rezo de la liturgia de las horas. Pues bien, que así sea, y pues esperamos, vamos a ver si han compartido algunos saludos. Creo que ya están todos. Brenda Yáñez, ya la saludamos. Nos dice Lourdes Barrera, gracias por el tema. Conchita Rivera, muchísimas gracias, Conchita, un gusto tenerla aquí en estos temas. Nos envía saludos. Cristina también nos envía un corazoncito, Cristina Lázaro. Ángeles Robles Muñoz nos envía un abrazo. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por sus buenos deseos. Y recuerden, vamos a hacer ahora oración a través de la liturgia de las horas. Ora por mí, que yo también lo hago por ti. Vivimos de la oración. Pues que así sea, queridos hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.